Buenas tardes, bienvenido a tu programa Nueva Cultura Empresarial. Soy María Padilla, coach y entrenadora de habilidades interpersonales para desarrollar equipos de alto rendimiento en las empresas. Y sin duda uno de los equipos que mejor preparado debe estar es nuestro equipo de vendedores. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de la importancia que tienen las ventas consultivas en las empresas. Y tenemos como invitado a Sergio Lampe. Sergio, mucho gusto y bienvenido. María, muchas gracias por la invitación, un placer estar en tu programa. Aprovecho para saludarte y a todos tus oyentes también, televidentes también. Muy bien, bienvenido. Sergio Lampe es experto en ventas y se encarga sobre todo de desarrollar a los vendedores de las empresas de alta tecnología. Él da una clínica de ventas, eres licenciado en sistemas y tienes un diplomado, ¿verdad? Un posgrado de desarrollo empresarial y también es coach ontológico. Entonces, con toda esta experiencia que tiene Sergio, hoy nos va a compartir un poquito de ella para saber cómo pueden desarrollar a sus equipos de ventas. Bueno, muchas gracias. Me gustaría presentarme. Soy licenciado en sistemas, como tú decías. Soy socio fundador de MBIL Consultores. MBIL es una empresa de conocimientos en ventas y en management de ventas, fundada en Buenos Aires en octubre de 2001. 18 años con tu empresa. Vamos a cumplir 18 años, la mayoría de edad, ahora en 4 meses más. Okay. Y me gustaría decirte que en estos casi 18 años hemos recorrido con nuestros consultores toda América Latina, entrenando empresas de primer nivel, okay. Enfocados a aquellas empresas que están vendiendo soluciones en la industria de la alta tecnología, empresas de hardware, de software, de telecomunicaciones, servicios informáticos, además de las grandes consultoras internacionales y grandes consultoras locales. Perfecto. De las principales geografías de América Latina, del Caribe y de Estados Unidos también. Muy bien, Sergio. ¿Nos puedes platicar un poquito cuál es la diferencia entre la venta consultiva y la venta transaccional? Sí, es una muy buena pregunta para arrancar en el programa. La venta transaccional es una venta que se agota en una única instancia, donde los actores son, por el lado del proveedor, el vendedor, y del lado del cliente, la persona misma que toma la decisión. Todos los días, la mayoría de los seres humanos estamos haciendo compras transaccionales, cuando compramos un programa de televisión en el cable, cuando vamos al supermercado a comprar algo. La compra es la interacción directa y en un solo acto. En la venta consultiva es una metodología, es una disciplina, si lo podríamos decir así, para cuando uno tiene que vender soluciones complejas. Okay. Por ejemplo, el reemplazo de todo un sistema de información de una empresa de consumo masivo. Okay. La implementación de una solución de logística, el establecimiento de una red de comunicaciones privadas en una empresa con múltiples oficinas, la tercerización, ¿no?, que está tan de moda, de aplicaciones de software que ya no se ejecutan en los data centers propios de las empresas, sino se subcontratan y están en la nube, por ejemplo, claro. Ahora que está tan de moda hablar de la nube. Para vender una solución de esas características, hay dos actores principales. Uno es la empresa cliente y otro la empresa proveedora. Ajá. Pero de cada uno de ambos lados hay diferentes actores. Del lado de la empresa cliente vamos a encontrar distintas personas que van a estar involucradas en la toma de decisión de alguna solución que les preocupe o que les genere un desafío de negocios. Okay. Entonces vamos a encontrar papeles como el decisor, y después va a haber un grupo de influenciadores con distintos roles, sí, distintas características, de acuerdo a su función, a su trayectoria en la organización y al conocimiento propio de la problemática que la empresa está queriendo resolver. Va a haber alguien que haga la recomendación técnica, va a haber usuarios finales que van a opinar, porque van a ser los que van a utilizar. Y van a utilizar. Nosotros solemos decir en nuestras clínicas que el usuario final es
el damnificado lo que el vendedor hace. Claro, porque él es el que va a utilizar la solución. Sí, sí, y también tenemos aquel que es el sponsor del proyecto, aquella persona que fue encargada por la alta gerencia de la empresa de llevar adelante ese proyecto. Él tiene toda la responsabilidad de que sea un éxito ese proyecto, aunque quizás no sea el que decida. Y después hay otros personajes que influencian, como puede ser el departamento de legales, recursos humanos, el de compras, dependiendo cuál es la metodología de compras, la naturaleza de la solución que el cliente está abordando. Sergio, y en este punto, ¿qué le recomiendas a los vendedores que se acerquen a quién les recomiendas que se acerquen más de todos estos jugadores que están del lado del cliente? ¿Quién sería su mejor aliado? El mejor aliado es el decisor, Okay. Porque el señor es el que tiene su criterio, ese señora decisora, perdón, es la persona que va a finalmente inclinar la balanza por alguno de los diferentes proveedores que estén analizando. Me quedó aclararte, María, que en un proceso de venta consultiva no se agota en una única instancia. Sí, claro. Puede llevar semanas, puede llevar meses, puede llevar años, dependiendo la magnitud del proceso, del proyecto. El proceso se puede extender. Y como yo bien digo, es un proceso. Perdón, los procesos en los que tú has participado o en los que han participado tus vendedores, en promedio, ¿qué tanto les toma? ¿En cuánto tiempo? Mira, en mi vida personal, antes de fundar la consultora, yo me desempeñé en empresas de alta tecnología. Me ha tocado manejar procesos de 3 meses y me ha tocado manejar procesos de 2 años. Ok, perfecto. Típicamente con los clientes que estamos trabajando hoy, cuando consultamos y hablamos y medimos el proceso típico de ventas, cuando digo típico es una solución más o menos estándar de las que ellos venden, oscila entre los 4 y 7 meses. Okay. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrenar 130 clientes que nos contrataron directamente, y muchos de ellos, empresas de alta tecnología, nos contrataron para entrenar a sus socios de negocios, a sus distribuidores. Y esas empresas están en el orden casi de las 1000. Y de los 10.551 profesionales que tenemos entrenados hasta el viernes pasado, el 3 de mayo de 2019. Recuerdo que llevas un registro de todas las personas que vas capacitando. Sí, porque muchos de ellos, quedamos en contacto con ellos y muchos de ellos vuelven. Muchas, te decía, de estas empresas están distribuidas en toda Latinoamérica. Okay. Tenemos 3.000 profesionales entrenados en Argentina, que es nuestra casa matriz. Nuestra segunda casa matriz es Avianca, Aeroméxico, LATAM, American Airlines. Okay. Se distribuyen en Colombia más de 2.000, 1.700 en México, 1.000 en Perú, 1.000 en Chile, 600 en Brasil, 500 en Estados Unidos. Y después tenemos presencia en todos los países de Centroamérica, hemos estado. Y eso nos permitió mucho aprender de la problemática de la venta de soluciones en la región. Sergio, ¿y tú que has participado capacitando a gente de diferentes países, cuál es la diferencia que tú notas entre un país y el otro respecto a los proyectos de tecnología? En el rubro donde yo me muevo, que son venta de soluciones de alta tecnología, separando las características culturales de cada país, la problemática es la misma. Y los problemas que tienen los equipos comerciales, desde México hasta Argentina, desde Ecuador hasta Brasil, pasando por todo Centroamérica, Colombia, Chile, Perú, yo te diría que las falencias o las debilidades que son oportunidades de mejora para los equipos comerciales son prácticamente las mismas. Okay. Eso, para nosotros, cuando empezamos en Argentina. Ya el siguiente año habíamos ido a Chile y a Colombia y bueno, ya después nos desparramamos por toda América Latina. De hecho, hoy casi 65% de nuestra actividad, 70%, es fuera de Argentina, donde estamos basados, dependiendo de los años. Claro.
Y lo que aprendimos es que hay 4 cosas que deberían hacer bien. ¿Cuáles son esos 4 pilares de la venta? Cuéntanos. Son todos los secretos juntos. Primero es poder hablar del negocio del cliente. Una de las transformaciones que ha venido sufriendo la industria de la alta tecnología es que muchas empresas, grandes proveedores de soluciones, han comprado empresas más pequeñas para complementar su base de soluciones. Como su portafolio de soluciones. Sí, entonces tenemos clientes nuestros, clientes de hace 17 años del comienzo, que no hace más de 10 años su catálogo de productos era 300, hoy superan los 15.000. Okay. Con lo cual eso del lado del proveedor hace, no sé si la palabra complejiza es una palabra que se entienda, pero hace muy complejo poder vender todas esas soluciones. Sí, claro. Se le hace mucho más difícil al vendedor. Con lo cual, del lado del proveedor aparecen, como te decía, del lado del cliente había roles, del lado del proveedor también. Claro. Tenés el vendedor, tenés toda su estructura gerencial, tenés arquitectos de soluciones. O sea, la gente de preventa, ¿no? Sí, pero la preventa hoy típicamente se llamaba preventa, que era el que conocía básicamente la tecnología. Hoy no pueden conocer 15.000 productos. No, claro, imagínate, hay tanta variedad de productos. Y entonces, familias de productos, entonces hay preventas de productos, hay arquitectos de soluciones, hay especialistas de industria, hay gurúes venerables en las organizaciones que generan un impacto muy positivo y es un recurso caro, escaso para retener, que hay que saber cómo administrar. Okay. Así que si yo primero que te decía, la presión de generar ingresos con periodos muy cortos, trimestrales, mensuales, hasta semanales en algunos de nuestros clientes, hace que uno como vendedor se ponga a hablar de producto con el cliente, cuando el cliente tiene un problema. Entonces, nuestra primera recomendación es que el vendedor y el equipo comercial que atiende a un cliente debería entender el negocio del cliente y que pueda hablar de la problemática del negocio del cliente. Más que de los productos. Sí, hoy los clientes no quieren escuchar hablar de tus productos. Yo hago una analogía entre el vendedor médico y el farmacéutico. Okay. O sea, cuando tú vas a una cita médica, el médico no te recita todas las materias de su carrera en medicina. Claro. Si tienes una infección, no te habla de toda la materia de farmacología. Él hace un diagnóstico, puede que te pida algún tipo de estudio, análisis, imágenes radiográficas, tomografías, dependiendo lo que él estima que puede ser, y con todo eso genera un diagnóstico. En un momento habla de su materia. Claro. Y lo que hace el médico es tratar de curar. Lo que yo digo que el vendedor tendría que tratar de hacer es no de vender, sino de resolver el problema del cliente. De identificar cuál es el dolor. Identificar cuál es el dolor, qué impacto tiene ese dolor. Y en las estructuras grandes, de los clientes grandes, que nuestros clientes que le van a vender, muchas veces es más, la zona de confort es hablar de producto. Entonces terminan hablando de producto con empleados del cliente que hablen de producto también, pero muchas veces ellos no tienen la capacidad de generar los proyectos y no tienen el presupuesto para llevarlos adelante. Y tampoco son los que toman la decisión. No, la decisión típicamente se toma en niveles más altos de lo que nosotros estamos viendo en América Latina. Tradicionalmente están hablando, te digo, 85% de la masa de profesionales que hemos entrenado, son casi 9.000, confiesan que no hablan en forma fluida con los que deciden. A veces nunca los conocen. Entonces convierten el primer pecado, que es delegar la venta, en alguien del cliente que nunca vendió. Pero que tiene un nivel muy bajo. No, pero además que nunca vendió. Entonces, ¿cómo va a defender su producto y su precio ante el que decide? Muy típico en la industria de la alta tecnología que pasa eso. Si yo puedo hablar con
la persona que decide temprano en un proceso de 6, 7, 8 meses, 3 meses, yo rápidamente puedo saber si esa persona primero que decide, si la compañía en el desafío que tiene un impacto que si no lo resuelve le va a generar una consecuencia negativa al negocio de la organización. Puedo entender si la empresa definió un proyecto para resolver esa problemática. Y si le asignó presupuesto. Y me lo robaste de la... Le aclaraste a tus televidentes que vos fuiste alumna. Bueno, es que deben saber que yo soy su alumna, o fui su alumna. ¿Hace cuántos años ya de esto? Unos cuantos, ya unos 6, ya como 7 cuatro años. años. 4 o 5 años. 4 años. Fue mi primer capacitación de ventas que tomé contigo, Sergio. Y bueno, y ahí creo que aprendiste muy bien, buena alumna, que si nosotros no averiguamos temprano si el cliente tiene presupuesto o si lo puede conseguir, al momento de decidir si no hay dinero, ¿con qué lo va a pagar? También es importante entender temprano cómo es el proceso decisorio, quiénes van a ser las personas que van a estar involucradas en opinar y hacer algún tipo de influencia sobre el que decide. Nosotros solemos decir que es más cómodo hablar con el que no decide, porque habla el mismo idioma que yo, sobre todo si es el idioma del idioma técnico. El problema es que el que no decide, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, muchas veces el vendedor lleva adelante todo el proceso comercial, involucra un recurso escaso, que es el más escaso que tiene, que es su propio tiempo. Y no solo eso, que muchas veces, dada la complejidad de la problemática, que puede ser real del lado del cliente, involucre recursos de la organización, como especialistas, tú mencionabas más temprano, preventas, arquitectos de soluciones. Puede que incluso muevan equipamiento y hagan algunas pruebas de concepto, que se llama, para medir performance o demostrarle al cliente que la solución que la empresa proveedora está ofreciendo puede funcionar en el ambiente del cliente. El problema es que si yo hago todo ese trabajo con el que no decide, y ese es un problema real, porque muchas veces los vendedores no es que no se den cuenta, están trabajando sobre un problema real. El problema es que en la cabeza del decisor resolver ese problema no sea prioritario, o prioritario para este trimestre, este semestre, o mismo este año. Entonces, yo como vendedor me embarco sin saberlo en una oportunidad que nunca va a prosperar. Y lo más difícil, que todos los vendedores, cuando no tienen toda la información, tienen ese grado de alto optimismo de pensar que la va a cerrar, la va a ganar, es que se puede encontrar con una frustración muy grande, no solo de él, sino de todo el equipo que lo apoyó. Claro. Y sobre todo de su jefe, al que le vino prometiendo. No, y además que sí, porque el jefe sí tiene una expectativa muy grande de cerrar esa oportunidad, y porque él está pensando que es real. Y sin embargo a lo mejor el vendedor sí se da cuenta que no es tan real, o que a lo mejor no se va a tomar la decisión en ese momento, pero a veces no le dice al jefe. Bueno, y muchas veces, entonces eso me lleva al segundo pilar, ¿viste? Yo te dije 4 pilares. Sí. El primero es hablar de negocios y hablar con los que tienen la capacidad de decidir sobre cambios de rumbo dentro de su organización a través de proyectos que yo pueda hacer como vendedor, un proveedor. Lo segundo es, en el proceso de la venta, hay una etapa que se llama de calificación de la oportunidad, que son estas preguntas que tú y yo estábamos rebotando recién. Si esas preguntas no se hacen en forma ácida y temprano en el proceso comercial, yo me puedo embarcar en la siguiente etapa, que es el de diagnóstico, de profundizar en la problemática, en algo que después no va a prosperar más adelante cuando presente la propuesta y después esté en la etapa de cierre y negociación final. Ahí, Sergio, ¿les podrías platicar un poquito cómo pueden hacer esa calificación de la oportunidad? Nosotros tenemos una metodología que son hacer 7 preguntas, las llamamos las 7 P's, que es primero entender con las personas que estamos hablando. Muchas veces los vendedores entran por donde todos entramos por donde podemos en la empresa cliente. Y lo que tenemos que entender,
qué papel va a jugar en el proceso comercial de esa persona. Entonces yo tengo que entender con quién estoy hablando y con quiénes más que no estoy hablando ahora voy a tener que hablar para entender si yo le voy a seguir invirtiendo tiempo y recursos a esta oportunidad. Okay. Y esa etapa inicial, que llamamos de calificación, puede llevar un tiempo, porque no conozco a todo el mundo en una única reunión. Después, ¿cuál es el problema o el desafío? Por eso la segunda P. El problema o desafío de negocios que esta persona está enfrentando. Porque si no hay un problema, no creo que haya ningún interés de compra, interés de moverse. Si te lo llevo a la analogía médica, ninguna persona se va a operar del apéndice si está sano. Claro. Ahora, si tú tienes una apendicitis y el médico detecta que es una apendicitis, pasas a la cuarta P, que es la prioridad. ¿Qué pasa si no te operás? Eso es lo que se llama una razón apremiante. Claro. O sea, por más barata que sea una cirugía de apéndice, yo creo que nadie se la va a hacer si no es que tenga una afección en el apéndice, por decir algo. Después, si hay un proyecto, que haya un proyecto en la organización, quiere decir que la organización le está dando una entidad. Está diciendo, este problema, vamos a hacer un proyecto con lo cual vamos a enfocar recursos, que no solo es dinero, es gente que le dé prioridad de atención a este problema para resolverlo. Si no hay proyecto, no es que no va a prosperar. Puede que no siempre las organizaciones tienen proyectado todos los problemas que van a tener. De hecho, uno de los temas que muchas veces aparece es que ocurre algún problema en algún cliente que no lo tenían en el presupuesto, pero tienen que resolverlo porque se vuelve prioritario. Claro. Entonces lo que termina pasando es que quitan presupuesto de otro proyecto que estaba planificado para darle este que es prioritario. Por ejemplo, Dios no lo permita, tienen un siniestro en el centro de cómputos y tienen que reconstruir el centro de cómputos. No lo teníamos en el presupuesto, pero si no lo hacemos no podemos operar. Claro. Después es el proceso decisorio, entender cómo compra, quiénes van a influir. Si va a ser una compra directa con concurso privado, si va a haber una licitación, si va a haber, incluso algunas empresas hacen tipo subasta por la web. De mi punto de vista eso es lo más lejano de la venta consultiva, porque haciendo la analogía al médico, tú no vas a hacer una licitación para que el médico más económico te opere de apéndice. Claro, bueno, eso es lo que le digo a mis vendedores. Si un cliente tiene un problema apremiante como si fuera en la vida real una apendicitis, debería... No va a elegir al más barato. Elegiría al que más confianza le dé, ¿no? Claro. Te decía... Pero, Sergio, en ese punto que tocas, o sea, se da mucho que los vendedores piensan que si dan su producto más barato, va a ser más fácil que se los compren, y no siempre es así. Bueno, si yo estoy vendiendo producto puro y el cliente lo ve como un commodity, no sé, una pantalla de televisión de 42 pulgadas HD, deben tener un precio en promedio similar. Si yo ya sé que quiero comprar eso, entonces yo sí puedo hacer una especie de investigación a ver quién es más barato, porque el producto final es el mismo. Ahora, cuando tú vendes una solución donde no solo están involucrados productos, sino está involucrado servicio y sobre todo el conocimiento de la organización, que la hace diferente de otra organización que pueda vender productos de la misma categoría, para mí el talento del vendedor es saber posicionar ese diferencial que hace que el cliente al final del día opte por la solución que está ofreciendo esta persona, claro, más allá que el costo sea mayor o menor. Y muchas veces el problema no es el costo, es por ejemplo la tranquilidad del soporte o la continuidad o el apoyo que el proveedor le pueda dar una vez que esa venta se definió, pero ahora va a empezar todo un proceso de seguimiento, todo un proceso de apoyo. Claro, y a veces en la venta todo estuvo perfecto, pero ya cuando empieza el soporte es cuando empiezan los problemas, ¿no? Muchos de los clientes míos que venden soluciones que involucra o una implementación más un soporte posterior,
sus clientes están más preocupados no tanto por el producto en sí, sino por la calidad de la implementación. Eso tiene que ver con el recurso humano, y después por sus estructuras de soporte en caso que haya problemas. Partamos de la base que el hardware y el software y los servicios de telecomunicaciones pueden tener fallas, y los clientes lo saben. Lo que quieren saber los clientes es cómo me vas a apoyar en el momento que yo tenga una falla. Sí. Entonces te decía, la última P son los plazos. ¿Qué plazos maneja el cliente? Porque si el cliente tiene un problema, pero el plazo para hacer la compra, es el año próximo, yo tengo que saberlo. Primero para dosificar el tiempo que le voy a dedicar a esto, pero mantenerlo caliente el negocio, si se me permite el término, pero entender que los ingresos esperados para mi empresa de ese proyecto no van a estar en este trimestre, ni el próximo, sino recién en el año próximo. Y por último, una palabrita que agrega esa regla mnemotécnica, que es la C de competencia, con quién compito. En la alta tecnología, típicamente los competidores más o menos se conocen entre sí. Saber con quién compito puede permitirme a mí establecer algún tipo de estrategia de comunicación con el cliente, pudiendo resaltar mis fortalezas frente a otros competidores. O neutralizar alguna debilidad mía que yo sepa que el competidor la va a posicionar como fortaleza. Al final del día, y aquí saco un poquito mi background de coach ontológico, los negocios entre las empresas los hacen las personas. Y los negocios entre las empresas los hacen las personas conversando. Con lo cual, llego a una de las habilidades básicas que debería tener un vendedor, un equipo comercial, y un líder de un equipo comercial, que es, como vos decís, la comunicación. Y en sí las preguntas que le van a hacer al cliente, ¿no? Ahora te voy a comentar un poquito más, tenemos tiempo, así que creo que vale la pena explayarse cómo es el tema de la venta consultiva. Pero básicamente, una de las habilidades básicas que yo veo en América Latina deberían profundizar más todos los profesionales del área de venta, es las conversaciones, la comunicación. No solo las preguntas, que eso es parte de una de las componentes básicas de la comunicación, que es el habla, sino la escucha. Y la escucha no es oír, sino es interpretar lo que el cliente dice, con lo cual es importante poder validar. Entonces, cuando yo puedo validar lo que el cliente dice, ambos entendimos, y yo ya estoy generando un involucramiento con el cliente, y es donde yo digo que empezamos a vender, cuando empezamos a calificar la oportunidad, porque yo le empiezo a mostrar a mi cliente qué tipo de vendedor soy yo, que es lo primero que tiene que hacer un vendedor, venderse a él, y además qué tipo de empresa lo va a estar respaldando en el caso que escoja una solución que la empresa le está ofreciendo. Entonces, el habla, la escucha y el silencio, sobre todo. Mantenerse callado cuando no tenga nada bueno para decir. Claro, eso es bien importante, porque a veces el vendedor como que piensa que si más habla, le van a comprar más rápido. Y es todo lo contrario, tienes que hacer preguntas y luego esperar o hacer que el cliente hable y callarte para escuchar lo que te está diciendo el cliente. Por eso, si nosotros vamos a tener que llevar una oportunidad a lo largo del proceso de la venta durante 6 meses, por decir algo, yo voy a tener que generar acciones de intercambio o de interacción con el cliente, y esas interacciones van a ser interacciones conversacionales. Entonces yo voy a tener que tener una preparación previa a cada interacción con el cliente. Hemos aprendido que muchas de las personas que tuvimos la suerte de entrenarlos se dieron cuenta que no eran muy fuertes en la preparación de la reunión. No todos, pero muchos. Y en los talleres que hacemos, y en las prácticas, y en los casos de estudio que proponemos y que después grabamos en video y después hacemos una especie de debate sobre lo que vemos, se dan cuenta que cuando una reunión está preparada, el grado de éxito y el logro de objetivo de esa reunión es mucho mayor que si yo voy a improvisar. Muy típico del latino, eso no, sin distinción de país.
El otro tema que sí creo que es interesante es poder en la reunión hacer el plan de juego, que es yo preparar la reunión, ejecutar el plan. Y lo que muchos hacen, que es una buena práctica y otros muchos no, Okay. es hacer el análisis de la reunión. Decimos debrief. Después de la reunión. Claro, es desgravar, entre comillas, la reunión, y si yo voy con un colega, un ingeniero preventa, con mi jefe, poder validar lo que aprendimos de la reunión y ver cómo continuamos con los compromisos posteriores. Uh-huh. Este es otro de los pilares, poder manejar profesionalmente una reunión de ventas. Perfecto. Porque para mover las oportunidades yo tengo que generar acciones. Lo que me lleva al cuarto pilar, que es cómo manejo el tiempo. Ok, a ver, cuéntanos. Hay dos formas de vender, la forma proactiva y la forma reactiva. La venta transaccional típicamente es más reactiva que proactiva. Claro. O sea, yo recibo una llamada telefónica o un correo electrónico donde un cliente nos invita a que respondamos un pliego. Ese es un pliego que en el momento que recibo el correo electrónico me entero que el cliente tiene una necesidad. Y es más, me da todo un análogo, una prescripción médica de qué es lo que el cliente quiere. Si yo me lo pongo a responder inmediatamente, yo lo que estoy haciendo es siendo reactivo, reaccionando a la prioridad de otra persona. Ajá. Que 10 minutos antes de recibir ese correo electrónico, tú ni siquiera no lo tenía en mi radar, claro. No lo tenía en mi radar. Entonces, ahí estoy siendo reactivo. Y en el caso de un pliego, quizá no tenga oportunidad de interactuar con el cliente. Es el don maravilloso que debería tener el vendedor, que es saber establecer conversaciones con el cliente para entender la problemática y poder ayudarlo. Acá el cliente, cuando te manda una RFP, se automedica. Sí, claro. Entonces puede que se esté tomando un calmante para un dolor de estómago cuando en realidad necesita una cirugía de apéndice. Claro. Así que el otro problema, entonces te decía, es conocer bien el proceso, saber cómo llevarlo de punta a punta y utilizando su tiempo, que es el recurso más escaso que tiene. Exacto. Nosotros en algunos de los talleres tenemos más que un producto, tenemos 77. 77 productos. Sí, no te los voy a nombrar. Ajá. Los combinamos para poder darle una solución también, porque enseñamos una solución a la problemática comercial que nuestros clientes tengan. Entonces, yo cuando tengo que armar la solución tengo que hablar con todas las personas. Y ese es un proceso que lleva en el tiempo. Y probablemente yo quiero hablar contigo esta semana y tú no estás disponible porque estás de viaje o porque tenés una agenda ocupada, tengo que pasarlo para la siguiente, próxima o la otra. Entonces tengo que llevar adelante varias oportunidades a la vez. Que al ser reactivo y al yo reaccionar al que grita más fuerte, si se me permite el término, sí, de hecho, yo estoy corriendo por la prioridad de otro, pero no por la mía, que es lograr mis metas de ventas. Tu cuota. Lograr mi cuota. Entonces existe este concepto de embudo de ventas o funnel que se conoce, donde yo represento gráficamente cada una de mis oportunidades como una pelotita dentro de un embudo que tiene una regla de juego muy, muy simple. Las oportunidades entran por arriba del embudo, los negocios salen por abajo. Claro. Y tienen unos agujeritos al costado de este embudo que los que se pierden salen por el costado. Por ahí. Valen los que salen por abajo. Sergio, ahí tengo una duda. ¿Cuál es el porcentaje, o sea, de todas las pelotas que entran al embudo, qué porcentaje es el que realmente se cierra? Bueno, no hay una respuesta correcta. Justamente una de las cosas que hacen las organizaciones es medir, eso se llama el ratio de cierre, closing ratio en inglés, que el closing ratio es en un dado periodo, yo cuento todas las oportunidades que coloqué por arriba del embudo y cuento los negocios que salieron por abajo. Hay valores aceptados míticos que dicen, bueno, 1 a 5, cierro uno de cada 4 de cada 5 que coloqué arriba. Eso en un dado periodo te daría una productividad del 20%. Existen herramientas que permiten
administrar la gestión de venta del vendedor, se conocen como CRM, viene de Customer Relationship Management, que esas herramientas miden en tiempo real el closing ratio. Solo para pensar y para que las personas que están viendo este programa lo piensen, si mi closing ratio fuera del 20%, quiere decir que 4 de cada 5 oportunidades donde yo trabajo, le invierto tiempo y recursos, no se concretan. Claro. O sea que si yo en una semana de trabajo de 5 días pudiese hacer un análisis de traer para adelante todo el trabajo que hago en esa semana, que en algún día va a ser va a generar un negocio para mi empresa, sería equivalente a todo lo que trabajé el lunes, genera plata, y todo lo que hago de martes a viernes, eso no va a producir. Entonces, cuando la gente les comentamos esto y se hacen cargo de eso, se dan cuenta que manejando el proceso, que es lo único que puede hacer el vendedor, porque el resultado es consecuencia del proceso. Claro. Entonces, cuando puedan manejar el proceso, entonces las chances de cerrar van a ser más altas. Es lo que te dice un médico cirujano antes de operarte, te hace firmar un papelito que no ves porque no dejaste los anteojos en la habitación, una cruz muy grande, te dice, señor, firme acá. ¿Y qué estoy firmando, señor médico? Que no me hago responsable de las consecuencias de esto. Claro. Entonces yo le pregunté, yo tuve la desgracia de entrar varias veces al quirófano, y digo, ¿de qué se hace responsable? De que lo anestesio, le abro, le saco el apéndice, le cierro y lo resucito. Ah, es un proceso. Sí. Bueno, procúrese cuando me anestesie, sobre todo cuando me despierto. Claro. Pero lo que puede manejar el vendedor es el proceso. El resultado va a ser la consecuencia. Y uno de los problemas, una pregunta que me hiciste más temprano, que no la abordé en ese momento porque quería contar esto, es que a veces el vendedor no le cuenta todo a su jefe. Entonces, no digo que lo haga conscientemente o inconscientemente, pero al final del día el jefe está recibiendo información que no está validada por el lado del vendedor. Pero como la supuso hace un tiempo, ahora todo lo que él tiene en su mente construye una imagen y la da por buena. Es un relato, claro, pero no es una realidad. El problema es que con esa información el jefe toma decisiones. Claro, y además cada vez van subiendo a un nivel más alto dentro de la organización. Entonces, ¿cuál es la manera de curar eso? Eso genera mucha presión interna, discusiones, una emocionalidad negativa en el equipo comercial, porque en realidad lo que el vendedor debería hacer es fundamentar cada pronóstico que hace. ¿Y cómo lo fundamenta? Con información. ¿Y dónde obtiene la información? Hablando con los clientes. Con el cliente. Lo que pasa es que yo hoy veo que los vendedores de una semana de trabajo, hicimos una encuesta recientemente acá en México, un equipo de unas 15 personas más o menos, el promedio de horas que trabajaban era alrededor de 55, 58 horas, considerando la hora de almuerzo y las horas de viaje, que el desplazamiento acá en México es terrible, pero no es muy diferente de Bogotá, de San Pablo, de Buenos Aires, mismo de Lima o de Santiago de Chile. Te digo, el vendedor tiene que considerar el tiempo de desplazamiento también, no solo de su casa a sus oficinas, sino de sus oficinas a la casa del cliente. Te decía, de las 60 horas promedio que trabajaron en la semana, indicio que me dice que son reactivos, porque no tenés que trabajar 60 horas por semana, vos tenés una vida también. Tenés familia y tenés que tener otras cosas en tu vida. Claro. El problema que había, que tenía muy pocas horas frente al cliente. Suponte 4 o 5 horas en 60. Entonces el punto, ¿qué hacen el resto de la semana? Claro. Y de hecho, en reuniones de revisión de negocios con su jefe y con distintas personas, de pronto gastaban 8 o 9 horas de semana, un día completo. O sea, un día completo viendo lo que puedo hacer medio día por semana y el resto de la semana que hago. Es un darse cuenta muy fuerte, y creo que es uno de los problemas más serios. Nosotros desde MBL, de la consultora, lo abordamos, que es empezar a ser dueño de tu tiempo, de tu agenda, y establecer foco. Con mi socio y amigo fundador Daniel Macer Barnett, hace 5 años empezamos a estudiar esta problemática a través de encuestas y entrevistas con ejecutivos de alto nivel de nuestros clientes. Debemos tener alrededor de 200 interacciones de este tipo por año.
Y la preocupación común, desde México hasta Argentina, pasando por todo Centroamérica y Sudamérica, es el seguimiento y la productividad del vendedor. Estamos trabajando muy fuerte en eso, estamos haciendo programas de consultoría con algunos de nuestros clientes para cambiar los procesos, porque muchas veces la gente tiene procesos que son obsoletos, que respondieron a una realidad de hace muchos años y que nadie los cuestiona. ¿Y por qué lo hacemos? Porque antes lo hacíamos así. Pero ahorita ya han cambiado muchas cosas y ya no son funcionales esos procesos. No son funcionales y al final del día el vendedor lo miran por los resultados. Claro. Así que si te podría ir resumiendo un poco la problemática de la venta consultiva en la industria de la alta tecnología y servicios. Yo te diría que ese es un poco el problema en toda América Latina. Hemos dado 628 eventos de educación, o sea que esos 10.551 profesionales los hemos visto en grupos de 15, 16 personas. Hemos tenido la posibilidad de interactuar y escucharlos y ellos poder hacer lo que nosotros llamamos el darse cuenta, hacer que le caiga el 20 y que puedan darse cuenta que hay algunos hábitos que pueden incorporar. Y después cuando hacemos el seguimiento con ellos vemos que realmente se dan cuenta que tenían algún bloqueo. El coaching sería algún juicio maestro. De hecho, que le impedía serían las creencias limitantes. Las creencias limitantes de las que estamos charlando desde el programa. Sí, sí. Claro. Esa es una creencia limitante, pensar que yo no puedo hablar. Una creencia limitante, sobre todo acá en tu país, tu hermoso país, es: me da vergüenza preguntarle al cliente si tiene dinero. Sí, claro. De veras que sí, eso es como algo que no quieres preguntarle al cliente porque dices, ¿qué va a pensar? ¿No? Sí, otro de los mitos y otra de las creencias que pasa en toda América Latina es: yo sé que estoy hablando con el que no decide y sé que el jefe de la persona con la que hablo, que he establecido una buena relación, es el que decide. Pero no me atrevo a ir a llamarlo al jefe por miedo que se ofenda. Claro. Entonces yo les digo: mirá, vos tenés miedo de ofender a alguien que no decide, pero no tenés ningún prurito en ofender a tu jefe al no traer el negocio, que es el que sí decide y te puede correr, en contratarte, en promoverte y en correrte. Claro. Ahí es donde hacen clic y dicen: sí, entonces invítalo a la persona que no decide, explícale que su jefe quizá tenga otra cosa en la cabeza y vayan juntos a verlo. Exacto. Hubo gente que en un entrenamiento el primer día me dijo: no te creo, pero lo voy a probar. Un entrenamiento de 3 días, se tuvo que ir al final del día porque tenía una reunión. El día siguiente vino y me dijo: acá en México, ¿sabes qué? Lo probé y me fue bien. Cerró el negocio. No cerró el negocio, pude ir a hablar con el que decidía. Okay. O sea, ese clic para mí es un logro desde el punto de vista de del entrenamiento que das y de nuestra visión. Con Daniel Mazar Barnett, cuando fundamos MB, le dijimos: queremos mejorarle la calidad de vida a los vendedores, gerentes, vicepresidentes, gerentes generales y dueños de empresas que venden soluciones de alta tecnología, porque en esa época, ya por el 2001, que había explotado la burbuja de internet, había mucha locura en la industria. Claro. La locura siguió, porque sigue así. Entonces, de pronto, bajar un poco la velocidad y empezar a analizar qué estamos haciendo y cómo pensamos, y pensar como pensamos para cambiar, es un poco lo que nosotros hacemos. Ese darse cuenta que hizo esa persona fue genial. Claro. Y si querés una historia de éxito acá en México, que me preguntabas. Sí, claro, cuéntanos, compártenos. Yo te decía, cuéntanos algún caso de éxito que hayas tenido. Mira, un caso de éxito que fue en el momento y en el tiempo, que me alegró mucho, fue el caso de un cliente importante nuestro. ¿Aquí en México? Aquí en México, acá en México, que esta persona era ingeniera de sistemas y tomó un entrenamiento con nosotros de 3 días. Entonces, en ese día le decíamos que era importante preguntar quién decidía, pedir el presupuesto. Entonces, al final del día me dice: profesor, era un chico muy joven, dice: profesor. Yo no soy profesor. Entonces me dice: profesor, me tendría que retirar un rato antes porque el vendedor con el que estoy trabajando un proyecto importante me pidió que lo acompañe en una reunión. Le digo: bueno, sí, evidentemente, pero te vuelvo a ver mañana. Sí, a primera hora. Bueno, perfecto.
El joven se retiró, hicimos el último caso de estudio, cerramos el día. Segundo día de entrenamiento, viene este ingeniero de sistema, un chico joven, tendría 25 años si los tenía. Y bueno, estamos haciendo un repaso, un colega mío, uno de los consultores, Miguel Antunes, uno de los que está acá atrás, como 50 años en ventas, para mí es maestro mío. Claro. Estaba haciendo un repaso y en un momento levanta la mano este joven y dice, perdón, le dice, tengo que contar lo que me pasó ayer. Bueno, contanos, yo qué sé. Apliqué lo que me dijeron. Y yo dije, no hay nada peor que alguien que esté dogmáticamente convencido y en frío de hacer una prueba en un negocio. Bueno, contanos, nosotros un poco preocupados. Y entonces él me dice, estuvimos en una reunión con el vendedor mío y había el vendedor de otra empresa que íbamos en equipo y un socio de una consultora que estaba integrándonos a todos nosotros. Okay. Y estamos hablando con el CIO, ¿no? El Chief Information Officer. Y la reunión, yo estaba calladito porque eran todos senior, ¿no? Decía, yo estaba sentadito ahí a un costado y estaban hablando y hablaban, iban y venían y no iban al grano. Entonces en un momento, y sin decir agua, pregunté, perdón, ¿quién decide? El vendedor de la empresa de él medio que se desmayó del susto. Y el cliente sin ningún tipo de vergüenza dice, yo decido. Dice, ¿y cuándo va a decidir? Tomó coraje, yo dije, Dios. Y entonces el socio de la consultora se le cayeron los gemelos del susto, ¿no? Las cenicitas acá. Y le dice, en 30 días. Muy bien. Y entonces dice, ¿y qué presupuesto tiene? Ya había tomado coraje y se sentía Superman. Haciendo las preguntas. Las preguntas difíciles. Estratégicas, claro. La gente le dice, sí, $1.000.000. Y le dice el CEO, ¿alguna pregunta más? No, yo ya estoy. Se había desmayado el vendedor de la otra empresa. Entonces todo el mundo lo aplaudió. Le digo, bueno, te felicito, Luis se llama. Le digo, te felicito, Luis, ha sido muy bien. Me dice, sí, Sergio, me dice, pero creo que lo ofendía al cliente. Ese prurito, ¿no?, de hacer las preguntas difíciles. Ajá. Le digo, bueno, te hago una apuesta, le dice. ¿Vos tenés amistad con este cliente? Sí, ¿tenés el celular de él? Sí, bueno, te hago una apuesta y te hago un desafío. Llámalo hoy, después que termine el horario de trabajo, 6:30 de la tarde, cuando ya no tiene más interrupciones. Agradécele la reunión y dile que te querés disculpar porque creíste que fuiste muy rudo, que avasallaste, que no era tu intención, pero que venías, échame la culpa a mí, que había tomado un entrenamiento y me habían dicho que pregunté eso. Y la apuesta es la siguiente: si el señor te dice que se ofendió, yo mañana te regalo una botella de tequila Cuervo, que es un licor riquísimo, de $100. Ahora bien, si el señor le dice que le pareció bien, tú me traes la botella de $15 para hacer el margarita en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos un acuerdo? Tenemos un acuerdo. Okay. Perfecto. Tercer día estábamos con mi colega viendo a ver qué pasó. Entonces mi colega está haciendo el repaso el día anterior y estábamos presentando lo que iba a pasar el último día y salta Luis y dice, perdón, profesor, abrió la mochila y me puso la botella de tequila. Pero la historia no termina ahí. La historia linda es que años después yo fui invitado a una convención regional de esa empresa y lo veo en un almuerzo y me saluda, me dice, ¿cómo le va, profesor? ¿Cómo estás? Discúlpeme, me habla de usted todavía. Estoy en una reunión con unos clientes, pero después de almorzar lo quiero ver. Me viene a ver y me da la tarjeta. Dice, mire, soy vendedor, pero en la tarjeta tenía el escudo. Fui uno de los 100 vendedores de esta multinacional que está en todo el mundo, que rompió todos los números de cuotas de ventas y fui al club con mi esposa. Y estuve con el CEO de la compañía. Mira nada más, o sea, eso fue el resultado de la capacitación que tú le diste por aplicar lo que aprendió. Él me dijo, me di cuenta que yo podía ser buen vendedor y eso es lo que hice. Claro. Es más, me llamó hace un mes cuando venía para acá que lo venga a visitar, lo voy a ver la semana que viene. Él es hoy gerente general, no debe tener 32 años, de una empresa de desarrollo informático aquí en México. Claro, entonces, ese es el resultado de tomar una capacitación con Sergio Lampe en su consultoría. Bueno, no con Sergio, con MBL. Yo soy uno de los 8 consultores que tenemos,
que son profesionales de casi 30, 35, hasta algunos más de 40 años de ventas. Claro. Y todo lo que hacemos es devolver todo lo que hemos aprendido acá, y es lo que más nos gusta. Muy bien, entonces, retomando el proceso de la venta, ¿en qué paso nos quedamos, Sergio? Nos quedamos, después de investigar y poder hacer un diagnóstico, armar una presentación que deje satisfecho a cada una de las personas con las que interactué. Si yo tuve la charla con todos ellos, voy a tener que manejar objeciones. Claro. Pero al ser yo muy sólida con mi propuesta, el cliente va a sentir que le estoy resolviendo el problema. Sergio, en ese punto de las objeciones, también se tiene el mito de que se presentan al final y eso no es correcto. ¿Nos puedes comentar cómo se van presentando las objeciones? Las objeciones aparecen a lo largo de todo el viaje, digo yo. Las objeciones pueden ser de dos sabores, ficticias o reales. Las reales son objeciones que típicamente presenta el cliente porque no entendió, porque no hubo una buena comunicación. Yo digo que cuando las objeciones son reales es por un problema de comunicación, o que yo no entendí lo que el cliente quería, o el cliente no entiende lo que yo expreso. Entonces, conversacionalmente se puede resolver. Claro. Las ficticias es cuando el cliente te dice una cosa por otra. Como una excusa. Te da excusas, diciendo, bueno, esto ahora lo tiene que analizar un comité internacional multirreligioso polirracial que se reúne cada 5 años en las Islas Vírgenes. Okay. Se reunieron la semana pasada, así que hasta dentro de 5 años no. Típicamente la objeción falsa es para no decirte algo que está ocurriendo. Y ahí el vendedor lo que tiene que hacer es tratar de investigar qué es lo que le está diciendo. ¿Cómo puedes identificar cuándo es real y cuándo es ficticia esa objeción? Lo sentís en la panza. Ok. Y ahí le decís al cliente, no te creo, decime la verdad. Ok. Dime la verdad. Yo haría eso. Y después viene toda la negociación final. Siempre el cliente algo va a tener que tener y yo voy a tener que tener algunas palancas como para poder entregar para que sea un win-win. Defender lo mío y no siempre es bajar precio, quizás es darle un poco más de servicio por el mismo monto. Depende de la situación. Okay. Lo interesante que yo veo cuando empezamos con mis socios, decíamos, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y dijimos, bueno, si dura 2, 3 años, podría ser un buen emprendimiento. Nosotros vamos por 17 y seguimos creciendo. Creo que el mayor valor que tenemos es que hemos aprendido mucho. Por eso nos definimos como una empresa de conocimientos y este conocimiento lo volcamos con nuestros clientes. Yo te conté todo lo que me preguntaste en este espacio Sí, claro. que me regalas acá, y creo que empresas que acá en México se han entrenado como nosotros, ¿puedo mencionarlas? Claro, que es adelante, importante. Bueno, el cliente más grande que tenemos a nivel regional es Cisco System, la empresa de networking. Sí, claro. Hemos entrenado en toda Latinoamérica muchísima gente del lado de Cisco y de su ecosistema de canales. Sí, claro, de hecho cuando me diste la capacitación fue a través de partner de Cisco. Tú estabas en TD América, que era un partner de Cisco. Bueno, ese fue un evento que Cisco sponsorió. El segundo cliente más grande que tenemos es Oracle, con la fusión con Sun Microsystem. Ambos son clientes nuestros, yo trabajé en Sun en su momento. También hemos trabajado con funcionarios de Oracle y de Sun, y también hemos trabajado con sus respectivos ecosistemas. Hoy están unidos. Okay. Bueno, otras empresas multinacionales que trabajan acá, Sonda es el gigante chileno de informática, la empresa informática latinoamericana más antigua de todo el continente latinoamericano. Okay. ICUSI, Comstor, que es un mayorista importante, trabaja con Cisco, BMC Software, Google, hemos trabajado con Google a nivel regional. También has entrenado a sus vendedores. Sí, a un grupo de vendedores de platforms, que es la venta más consultiva que hacen. Enter Computer Company es un partner muy grande en su momento de IBM y de Cisco. VMware, una empresa de software muy importante. Dell, que está fusionada con EMC. Sí, claro, se fusionaron. Así como vendors internacionales, Fortinet también. Expertos en seguridad. Sí. Y una empresa muy importante mexicana que viene creciendo de forma impresionante, que se llama IQSEC. Es una empresa ¿A qué se dedica? especialistas en ciberseguridad y firma digital. Ya.
Es una empresa que ha crecido mucho con nosotros, todos los años tenemos actividades y me ha impresionado el nivel de profesionalismo que tiene. Sobre todo que en el negocio de ciberseguridad es donde más demanda hay en toda la industria, en todas las industrias. Okay. Bueno, DataWarden, Datco es una empresa argentina que tiene oficinas en toda la región. Avaya, otro de los gigantes. Avaya también es muy conocida. Muy conocida. Otra empresa muy relevante acá en México que es Kio Networks. Sí, también. Y nada más en México, o sea, está en varios países. Está en varios países, pero es de origen mexicano, están en Santa Fe. Ajá. También el grupo Tecno, Sí. con ellos trabajamos desde el 2007, una empresa amiga muy querida. Bueno, mencionaba T-América, una latinoamericana que se llama Veritran, que hace todo el negocio de fintech, que está muy de moda. Y otra más que está acá, que es INTT, que es una empresa local, también partner de Cisco, que nos contrató en forma Todos directa. estos son tus clientes a los que les has dado capacitación. Y también el rival tradicional de Oracle, que es SAP, Okay. donde yo tuve la oportunidad de ser director comercial en Argentina. ¿Tú estuviste en SAP? Sí, fui director Ok. comercial entre el año 1997 y 1999. Ok, muy bien. Así que esos son... Parte de tus clientes que has sí, aprendido. y hemos dado para todos ellos, que son 22, 87 eventos de educación acá en México. Oye, Sergio, ¿y no hay empresas que no sean del ramo tecnológico que te busquen para que las capacites? Nos han buscado, hemos hecho algunas experiencias. De hecho, algunos competidores nuestros trabajan con empresas que hacen de la venta consultiva. Es algo que decidimos quedarnos en estas 5 avenidas, Okay. que son hardware, software, telecomunicaciones, servicios y consultoras, porque nos ha permitido profundizar. Entonces el valor más grande no es enseñar la metodología, el qué, sino el cómo hacerlo en esta industria. Claro, o sea, ya estás bien focalizado y ese es tu nicho de mercado. Todos los consultores que hemos incorporado, asociado a MBL, son consultores que vienen de esa industria. Con lo cual, si yo te pongo 2 o 3 consultores frente a una audiencia, dependiendo el tipo de entrenamiento que hacemos, tenemos entre 80 y 120 años de experiencia en venta de ahí. Okay. Probablemente más que toda la audiencia junta. Sí, claro. Y eso es un valor único de MBL. Así que esa es una de las fortalezas que tiene tu empresa. Sí. Muy bien, Si Sergio. si alguien quiere información, pueden anotar Pues, www. De hecho, O no sé si va a ser acá. Sí, Sí, son sí, tus no. redes. No, pero sí danos tus redes y tu correo electrónico. Bueno, estamos en LinkedIn. Ujú. Estoy yo como Sergio Lampe y MBL Consultores. Síganos Ok, ahí. ok. Estamos en Facebook también, MBL Consultores. El portal nuestro, donde pueden ver alguna información y a través de él se pueden comunicar con nosotros, es www.mbyl.net. Y mi correo electrónico es sergio.lampe, lampe, @mbyl.net. Será un placer recibir mensajes, consultas, hablar eventualmente Claro. con cualquiera de tus televidentes. Perfecto, Sergio, pues muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Y antes de que te vayas, me gustaría que les dejes como alguna recomendación a los empresarios respecto a la capacitación de sus vendedores. Muchos de los clientes me han planteado que la educación en ventas es cara, y yo siempre les digo, prueben con la ignorancia, que es gratis. Invertir en los recursos comerciales es invertir en la subsistencia de la empresa, porque la empresa puede tener todos los procesos andantes, pero si no tienen ventas, no tienen ingresos y no puede sobrevivir, Claro. que es el primer objetivo de una organización. Bien, pues con esto nos vamos a despedir. Ya escucharon a Sergio respecto a la capacitación que él proporciona para los vendedores del nicho de telecomunicaciones. Y no solo en este nicho se deben de estar capacitando, sino la capacitación siempre debe ser constante, ¿cierto, no, Sergio? El aprendizaje es constante y mi recomendación a los vendedores, no solo productos, tienen que aprender de la industria, tienen que ser una persona atractiva para el cliente para que quiera conversar con Claro. ellos. De hecho, Sergio, la primera vez que yo decidí entrar al área de ventas fue cuando me di cuenta que es cuando más tenía que estudiar,
porque como bien dices tú, se tiene que estudiar, se tiene que conocer primero la industria en la que estás trabajando, los productos que vas a ofrecer, conocerte a ti mismo y conocer al cliente para que puedas cerrar los negocios. Por eso somos una empresa de conocimiento que no paramos de aprender y compartir. Así es. Muy bien, pues con eso cerramos, nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias.